Me confirma si están viendo la pantalla que dice CIPAS Unidad 1, Tarea 1, Ejercicio 2. Sí, yo ahí la puedo ver. Listo. Entonces, ya que estamos todos sobre la misma pantalla, pues comencemos. Entonces, la metodología, ¿cómo va a ser para las personas que son nuevas en esta sesión? Cada semana vamos a revisar uno de los ejercicios que ustedes tienen que entregar. Ustedes tienen que entregar 4 ejercicios. Ya revisamos el primer ejercicio, ahora vamos a revisar el segundo ejercicio. Pero para revisar el segundo ejercicio es importante tener ciertos conceptos muy claros. Entonces, en esta sesión vamos a repasarlos para que así mismo los puedan aplicar y resolver entonces el ejercicio número 2 de la tarea 1. Entonces, pues como somos poquitos, no creo que tengamos muchos problemas con los acuerdos mutuos. Entonces, inicialmente, pues silenciar los micrófonos. Les estaré compartiendo más adelante un registro de asistencia. Pues, importante que estén atentos para así mismo interactuar y realizar actividades conmigo. Si pierde la comunicación porque acabo de llegar, pues pregunte del chat. ¿Ya? Aquellas personas que por X o Y motivo se le cae la sesión y vuelve a iniciar, pues puede estar a través del chat pendiente. Van a levantar la mano cuando quieran participar. Los ejemplos fueron tomados del libro Araujo del 2020. Bueno, este es el material que ustedes generalmente están utilizando. Para este ejercicio número 2, identificación de reglas de inferencia lógica, la información la estamos extractando de estos 2 libros, los cuales ustedes tienen acceso a través del entorno de aprendizaje. Estas son las portadas de esos libros para que ustedes lo tengan en cuenta y simplemente vamos a utilizar los conceptos allí tocados. Profe, Dime. buena molestarte. Lo que pasa es que hay como algo, no sé, donde tú estás, algo de buen sonido y no alcanzo a escuchar bien. No te estoy escuchando muy bien, se entrecorta. ¿Me puedes repetir? Creo que donde tú estás, o no sé si alguien ha abierto, además de ti el micrófono, hay como, ya tiene un televisor o algo que no deja escuchar bien. Listo, pero espérate un momentico, a ver si puedo mejorar. ¿Mejora algo? No. ¿Sigue igual? Ya, sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces repasemos algunos conceptos que ustedes ya tuvieron que haber de cierta manera leído en los libros. Entonces, el primer concepto dice que la inferencia lógica es el proceso de obtener una conclusión a partir de una o más proposiciones dadas. Y para validar o certificar que esa conclusión es válida, vamos a utilizar algo que llamamos reglas de inferencia. Una regla de inferencia es una regla de transformación de una forma lógica que consiste como una función matemática que analiza la sintaxis de las proposiciones que participan para garantizar que se esté llegando a la conclusión. Es como cuando ustedes vieron factorización en octavo, con el famoso libro de Baldor, que hay unas reglas de factorización, aquí también hay unas reglas de inferencia que me ayudan de cierta manera a resolver. Cuando nosotros veíamos factorización, nosotros teníamos que analizar cuál regla de inferencia debía aplicar a ese problema. Aquí pasa lo mismo. Cuando yo encuentro un problema, yo tengo que analizar qué regla de inferencia aplica a ese problema puntual. Pues repasemos los conceptos que ya habíamos visto en la clase pasada. Proposición simple. Hablamos de que la proposición simple, recuerden que siempre va a tener un valor de verdad, sea verdadero o falso. Es una expresión bajo la cual yo siempre voy a poder decir si es verdadero o falso. Si hay posibilidad de tener más valores, no es una proposición. Por ejemplo,
Si yo les preguntara cuál es su nombre, como ustedes pueden observar, pueden tener múltiples respuestas. Al tener múltiples respuestas, yo no puedo decir que esa es una proposición simple. Pero si pregunto, ¿su nombre es María?, usted podrá responder verdadero o falso. Esa será una proposición. Aquí hay ejemplos de algunas proposiciones simples. Por ejemplo, Benito Juárez nació en Osaka. Esto es tomado del libro de Araujo. Las proposiciones compuestas son aquellas que están formadas por dos proposiciones, por dos o más proposiciones simples. Y siempre en ellas van a intervenir los famosos operadores lógicos o operadores relacionales. Hablamos del y, del o, de la implicación o de la doble implicación. Cualquiera de esos debería participar. En razonamiento, nosotros vamos a encontrar varias proposiciones y al final vamos a encontrar una conclusión. De la combinación de esas proposiciones, vamos a inferir si la conclusión es válida o no. ¿Y cómo voy a hacer para inferirlo? A través de las famosas reglas de inferencia. Es un repaso así cortico como para que lo tengan presente y recuerden que es importante de cierta forma recurrir a los videos que he compartido y también al material que está en el entorno de aprendizaje. Las reglas de inferencia siempre van a estar divididas en dos partes. Primero, un conjunto de premisas. El conjunto de premisas son las hipótesis y la conclusión. Y la conclusión va a ser el resultado o la validez de esa hipótesis. Podemos tener proposiciones simples como P entonces Q. La conclusión siempre se va a diferenciar, uno, porque está al final, y siempre va a tener una implicación que me está indicando si cumple o no. Como pueden ver aquí en un ejemplo, tenemos varias proposiciones, siempre unidas por el operador de la conjunción, el y al final tenemos la conclusión. Y nosotros podemos concluir si es verdadero o es falso. Este es tema que ustedes tienen en el material y aquí solamente lo estoy tocando muy rápidamente para que nos centremos en el ejercicio. Proposición simple, un enunciado que puede ser verdadero o falso, la proposición compuesta, dos o más proposiciones compuestas por las proposiciones simples o compuestas y varios operadores lógicos. Un argumento es un conjunto de una o más proposiciones donde la última siempre va a ser la conclusión y las primeras se van a llamar premisas. La inferencia también se conoce como la acción de deducir. Estas son las reglas de inferencia que vamos a utilizar. No sé si ustedes tienen disponible esta imagen. Si no la tienen disponible, yo la estaré compartiendo en el foro o inclusive la voy a poner aquí para permearlos a ustedes. En el Teams va a estar dentro de los archivos del grupo. Recuerde que por Teams también publico información. Entonces, estas son las diferentes reglas de inferencia que vamos a utilizar en nuestro trabajo. Miremos algunas de las leyes de inferencia. Modus ponendus ponen, afirmando afirmo. Aquí siempre voy a tener dos premisas y una conclusión. Importante que comiencen a distinguir lo siguiente. Una de las premisas va a ser una implicación y la otra va a ser una proposición donde va a aparecer el antecedente de la implicación. Les voy a mostrar aquí un momentico. Como pueden ver, este que es el antecedente va a estar como elemento único en la otra premisa.
Si se cumple esa condición, yo tengo una implicación y el antecedente se repite en la otra premisa, yo podría aplicar el modus ponens ponens. Aquí tenemos un ejemplo. Me alimento con muchos carbohidratos sería mi proposición P. Me subo de peso sería mi proposición Q. Mi premisa 1 dice P entonces Q. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subiré de peso. La premisa 2 me dice me alimento con muchos carbohidratos. Como se cumple esta condición, yo puedo decir inequívocamente que mi conclusión siempre va a ser Q, que es el consecuente. ¿Sí? ¿Qué puedo concluir? Que me subo de peso. Modus tollendus tollens. En el modus tollendus tollens es muy parecida a la anterior, pero con la diferencia de lo siguiente. Primero, participa una implicación, un condicional. Y la otra premisa, a diferencia de la anterior, debe estar el consecuente, el mismo consecuente, pero negado. Como pueden ver, aquí tengo el mismo consecuente negado. Lo que importa es que esté negado. Aquí puedo tener, por ejemplo, no Q, pero entonces aquí debería tener solamente Q. Entonces encontraría que efectivamente el consecuente está negado en la premisa 2. Si se cumple esa condición, yo puedo concluir inequívocamente que mi conclusión será la negación del antecedente. En este caso, dice, me alimento con muchos carbohidratos, sería mi proposición P, y Q, me subo de peso. La premisa 1, P, entonces Q se leería. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. No me subo de peso. Entonces, como yo puedo observar, la proposición Q está negada en la premisa 2. El consecuente está negado en la premisa 2. Como está negado, sé que puedo aplicar modus tollendus tollens, entonces podré concluir la negación de P, que sería no me alimento con muchos carbohidratos. Modus tollendus pollens, negando afirmo. También se conoce como dilema, silogismo disyuntivo. La pueden encontrar de ambas formas. Aquí voy a tener también dos premisas, pero en una va a haber una disyunción, ya sea va a participar el O, y en la otra tiene que estar uno de los dos elementos, uno de los dos, pero negado. Aquí podría tener no P o podría tener no Q. Sería válido. Lo importante es que tenga una disyunción y uno de los dos elementos negado. Si se cumple con esa condición, yo puedo concluir inequívocamente que mi conclusión va a ser el otro elemento. Aquí, como estoy afectando P, mi conclusión va a ser el otro. Si el negado fuera no Q, ¿cuál sería la conclusión? Si aquí en vez de aparecer no P, apareciera no Q, ¿cuál sería mi conclusión? No estudio de manera virtual. No, perdón. Esta es la conclusión, ¿cierto? Sí. Entonces, si tengo mis dos premisas, P o Q, pero aquí en vez de tener no P tuviera no Q, ¿cuál sería mi conclusión? Aquí en vez de tener no P, tengo un no Q. ¿Cuál sería mi conclusión? Sería pena. Vamos a borrar aquí un momentico. Vamos a suponer esto. Aquí, ¿qué tenemos?
tengo una disyunción y en esa disyunción tengo P y Q. P y Q. En la otra premisa tengo la negación de uno de los dos. Si vemos aquí, tengo la negación de P. Y mire que mi conclusión es el otro elemento, es Q. Si yo tuviera lo siguiente, si yo tuviera aquí lo siguiente, en vez de tener esto, tuviera aquí un no Q, ¿cuál debería ser mi conclusión? Premisa 1, premisa 2, ¿cuál sería mi conclusión si en vez de tener esto, tuviera esto? Tener la P tuviera la Q, ¿cierto? Tengo P y aquí tengo no Q. ¿Cuál sería mi conclusión? Esta no es la respuesta. ¿Cuál sería la conclusión? Recuerde que siempre estamos buscando la conclusión. Sería P, profesor. Exactamente, sería P. El otro elemento. ¿Estamos claros ahí? Entonces, en el modo Stolen-2-Stolen, siempre que va a participar una disyunción, la otra premisa va a ser una de las dos negadas, cualquiera de las dos. Pero entonces la conclusión va a ser la otra. En este caso estoy negando P, entonces la conclusión va a ser Q. Si vemos el del gráfico que tenemos por acá, mírenlo. A ver, por aquí lo tenía. Aquí. Modos Stolen-2 Stolens. Mire que tengo P o Q y estoy negando Q. Al negar Q, mi conclusión es el otro. En este caso, tengo P o Q y estoy negando P. Mi conclusión, ¿cuál es? El otro, que sería Q, para que lo tengan en cuenta. Este archivito se los voy a compartir ahorita más adelante para que ustedes lo puedan bajar. Silogismo hipotético. En el silogismo hipotético participan tres proposiciones. Tengo dos premisas y una conclusión. Todas las premisas y las conclusiones son implicaciones o condicionales. ¿Y ustedes qué van a encontrar? Van a encontrar que en una de las premisas va a tener el mismo valor del consecuente del otro. Acuérdense que la primera parte de un condicional es el antecedente y la segunda parte es el consecuente. Entonces, si ustedes observan aquí, el consecuente de la premisa 1 es el mismo antecedente de la premisa 2. Como es el mismo, yo puedo concluir entonces P entonces R. Es decir, puedo concluir esto. P entonces R. En este caso, tengo el siguiente ejemplo. P es me levanto temprano, Q voy al trabajo y R me pagan el salario. Dice, si me levanto temprano, entonces voy al trabajo. Si voy al trabajo y mire que este es el mismo de acá, entonces me pagan el salario. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? Si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. Ese es el silogismo hipotético. La doble negación. La doble negación me está diciendo
que si yo tengo una negación y la vuelvo a negar, estoy volviendo al valor inicial la premisa anterior. Miremos aquí. Inicialmente yo tenía a P. Después estoy negando a P. Pero si vuelvo a negar a la negación de P, negación de la negación de P, me va a dar solamente P. Es como si tuviera 1 y lo multiplicara por menos 1. Eso me va a dar menos 1. Pero si a ese menos 1 lo multiplico por menos 1 otra vez, por menos, ¿qué me va a dar? 1. Vuelvo al valor normal. Entonces miremos aquí cuál es la premisa 1. A James le gusta el fútbol. La premisa 2 es la negación de la anterior. A James Rodríguez no le gusta el fútbol. La premisa 3 es la negación de la premisa 2. Entonces, no es cierto que a James no le gusta el fútbol. Si leemos bien esto, es lo mismo que decir a James Rodríguez le gusta el fútbol, que es el valor inicial. Doble negación. La junción. En la junción tenemos dos premisas conformadas por cualquier elemento, P o por Q. Y la junción me permite unir las dos premisas a través del operador de la adjunción, de la I. Entonces, si tengo P y Q, yo puedo concluir entonces la suma de las dos, P y Q. Si hoy es jueves 28 de mayo del 2020, es la premisa P. Hay web conferencia de pensamiento lógico y matemático, es la premisa Q. Entonces yo puedo decir, hoy es jueves 28 de mayo y hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. Esto es la función. Esto no aplica, y he visto más de un trabajo que en vez de poner adjunción me pone disyunción. Esto no es válido. Solo aplica para sumar mediante el operador adjunción, no mediante el operador disyunción. O sea que con este no se puede hacer. Simplificación. Digamos que la función y la simplificación tienen como una lógica en su aplicación. Si yo tengo una premisa, se me perdió el mouse, ya perdón. Si tengo una premisa P y Q, yo puedo extraer cualquiera de los dos elementos y concluir eso. Por ejemplo, hoy es jueves 28 de mayo y hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. Entonces yo puedo concluir, hoy es jueves 28 de mayo. También podría decir, hoy es jueves 28 de mayo y hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. En conclusión, hoy hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. Para que tengan en cuenta. La ley de contraposición. Esto es como, son leyes como leyes matemáticas, como cuando, por ejemplo, tengo que la raíz de la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es 2. Es como una ley matemática. Entonces, si ustedes se encuentran en algún momento dentro de sus premisas algunas de estas propiedades, por ejemplo, P entonces Q, usted la puede convertir, esto es equivalente a la negación de Q implicando la negación de P. Como pueden observar, invierto el orden y les pongo la negación a ambas. También puedo hacer la siguiente transformación. Si yo tengo una premisa de este estilo,
P entonces Q, también la puedo transformar en la siguiente, la negación de P o Q. Y también la puedo transformar, abro paréntesis, en la negación de abro paréntesis P y no Q. Esto le podrá servir de cierta manera para de pronto lograr transformar una proposición y poder así aplicar una ley de inferencia. Ley de exportación. La ley de exportación dice que si yo tengo una operación de conjunción entre dos proposiciones implicando a una tercera, yo puedo hacer equivalente a que P implique a, abro paréntesis, la implicación de la segunda contra la tercera. Igual pasa con las leyes de Morgan. Si me llega a aparecer esto, será equivalente a lo que aparece a su lado derecho. Si tengo la negación, abro paréntesis, de P y Q, eso será equivalente a la negación de P y no Q. Este tema, estas expresiones simbólicas que aparecen aquí, todas estas que vimos ahorita, es bastante complicado aprendérselas de memoria. ¿Qué recomiendo yo? Tenerlas a un ladito, las imprimen o tienen abierto a un lado el archivo para así ir comparando si aplica o no aplica una ley de inferencia al problema que estamos abordando. A ustedes le van a entregar, a usted le entregaron un ejercicio con las siguientes características. Le entregaron 3 expresiones simbólicas. Haya escogió usted la A, la B, la C, la D o la E. Y lo que tiene que hacer primero es identificar la ley de inferencia que representa a esta. ¿A qué ley de inferencia está representando esta? Entonces, para hacer esto, van y buscan el archivito que les mostré, a cuál se parece, y si se parece a esa, entonces ustedes pondrán, esta es la ley de adjunción. Después, ¿qué tendrán que hacer? Definir las proposiciones simples. Entonces, P, por ejemplo, en este caso, es Carlos estudia en la UNAD. Q es la UNAD, es una universidad pública. Después, ¿qué tendrán que hacer? Transformar esto de lenguaje simbólico a lenguaje natural. Lo vimos la clase pasada. Entonces, ¿cómo transformo esto? En este caso yo diría, Carlos estudia en la UNAD, punto seguido. La UNAD es una universidad pública y cuando ustedes encuentren esto, me están indicando que lo que sigue a continuación es la conclusión. Entonces, ustedes pueden utilizar expresiones como en conclusión, por lo tanto, por ende, y de ahí sí poner lo siguiente. Entonces, ¿cómo quedaría esto a la final? Carlos estudia en la UNAD. Sería, Sí, dime. pues no, lo iba a decir. Dilo. Sería como así, Carlos estudia Carlos estudia en la UNAD y la UNAD es una universidad pública. ¿Y cómo sería completa toda esta? Le conjugaría la I, ¿cierto? ¿Cómo la leerías? Léela completita. ¿Cómo leerías toda esta? Recuerda que está la premisa 1, premisa 2 y conclusión. La P sería Carlos estudia en la UNAD. Sí. La Q sería la UNAD es una... Hagamos una cosa. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla, perdón? ¿Ariana? Adriana, profe. Listo, Ariana. Entonces, no pon P, no. Tú cuando estás hablando, normalmente, en lenguaje natural, como estamos hablando ahorita, yo no digo P, Marlon es profesor de la UNAD, Q, Adriana
es estudiante de Ocaña. Yo no hablo así, ¿cierto? ¿Tú cómo lo dirías Sí. normalmente? Carlos estudia en la UNAD. La UNAD es una universidad pública. Pues ahí sería le ingresaría la I, ¿cierto? Entonces sería Carlos estudia en la UNAD y la UNAD es una universidad pública. Pero esta rayita, ¿cómo la interpretaste? Como la conclusión. Entonces, ¿cómo lo leerías? Carlos estudia en la UNA. Y, La UNA es una universidad pública. La conclusión ajá, siempre es un condicional. Si es un condicional, ¿qué palabra utilizo yo? Profe, Sí, dime. la I. No, 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 señora. no, 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 no. Perdón, Danis, profe. ¿qué ponemos? Pues yo en la conclusión lo colocaría así, disculpe. Carlos estudia en la UNA, en la UNA, en la UNAD, que es una universidad pública. No sé. O es una universidad pública, sin Sí, colocarle la I. O sea, no. porque es que, ¿por qué repetiría dos veces una donde ya está Carlos, estudia en la UNAD? Porque Te voy a aclarar, no es Danis. una conclusión. Aclarar todo esto es lo que debo Míralo. convertir de lenguaje simbólico a lenguaje natural. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Lo voy a leer y voy a poner aquí el puntero como para que ustedes lo vayan viendo a medida que lo voy leyendo. Entonces diría, Carlos estudia en la UNA. Como ustedes me están escuchando, entonces voy a decirlo como lo escribiría. Vuelvo y empiezo. Carlos estudia en la UNA. Punto seguido. La UNA es una universidad pública. Por lo tanto, Carlos estudia en la UNAD y la UNA es una universidad pública. Por ejemplo, ¿quién me ayuda transformando esta con el mismo ejemplo de Carlos estudia en la UNA? En este caso, Carlos estudia en la UNA sería R y W sería la UNA es una universidad pública. ¿Cómo quedaría esta, por ejemplo? ¿Cómo, profe? No lo entendí, qué pena. Este es el lenguaje natural, ¿cierto? Perdón, este es el lenguaje simbólico. Vamos a coger esta de acá. Están viendo T implica W, negación de W, la rayita, la negación de T, ¿cierto? Entonces vamos a transformar esto, que está en lenguaje simbólico, en lenguaje natural. ¿Cómo lo transformaríamos? ¿Cómo quedaría? Bueno, puedo, a ver, ¿Sí? voy a ver, profe, qué tal. Sería, Carlos estudia en la UNAD. Entonces, la UNAD es una universidad pública. Sí, continúa. ¿Sí? Abajo sería la negación, sería no, la UNAD es una universidad pública. Continúa, ¿cómo terminaría? No, Carlos estudia en la UNAD. Recuerda que te faltó esto. Por lo tanto, La conclusión. esto me está indicando Por lo tanto, ok. Por lo tanto, ¿cómo sería? Pues no, Carlos estudia en la UNAD. entonces, la negación. Generalmente, bueno, nosotros ponemos el no antes, pero pues como estamos hablando en español, tratemos de arreglar la expresión. Entonces lo va a tratar de arreglar. Entonces, Mira Carlos no estudia en la UNAD. exactamente. Entonces lo voy a decir completo como para que quede para todos. Comienzo. Y te olvidó decir, si Carlos estudia en la UNA, entonces la UNA es una universidad pública. Punto seguido. No es cierto que la UNA es una universidad pública. En conclusión, Carlos no estudia en la UNA. ¿Quién me ayuda con esto?
Alguien diferente a Danis para escuchar la voz de otra persona. ¿Quién me ayuda? Yo, profe, a Yo, ver. profe. Ah, cualquiera. Bueno, démosle la voz a Estefanía. Ok. Con T sería Carlos estudia en la UNAD y con P la UNAD es una universidad pública, ¿no? Sí. Ok. Sería, si es cierto que Carlos estudia en la UNAD, entonces la UNAD es una universidad pública. Carlos estudia en la UNAD, por lo tanto, la UNAD es una universidad pública. Perfecto. Así es. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién me dice este? Y vamos a decir que R es Carlos estudia en la UNAM. ¿Los corché? Si algo me arriesgo, muestra a ver. Dígale a ver. Si Carlos no estudia en la UNAD ¿Por qué y... sí? ¿Por qué sí? Aquí no hay un condicional. Ah, porque si Carlos no estudia en la UNAD, no... la universidad no es pública. Eso está muy R extraño, ¿quién profe. es? R ¿quién es? Carlos estudia en la UNAM. Sí. Es la única proposición que existe aquí. ¿Cómo se le diría? No es cierto que Carlos no estudia en la Ah, UNAM. Por lo tanto, Carlos estudia en la estudia UNAM. en la UNAD. Ah, ¿Ya? ok. Hay un Ok. truquito que yo hacía, y es que yo me cojo esta expresión y la hago en Word. Y donde aparece una letra, por ejemplo, en este caso, que era la que comenzamos con P, donde aparece P, yo reemplazo P por la expresión en lenguaje natural. Carlos estudia en la UNAM. Donde aparece Q, la reemplazo por la UNAM, es una universidad pública. Cuando hay cambio de premisa, entre las premisas pongo un punto seguido. Cuando hay una conclusión, yo utilizo por lo tanto o en conclusión. Y pues aquí pongo el operador adecuado para este, que sería el i. Entonces, en Word yo puedo ir reemplazando la P por una frase, la Q por una frase, me quedaría todo y solo sería reemplazar los símbolos, como para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, hasta aquí más o menos tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio. Vamos a hacerlo, pero ya en forma práctica. ¿Listo? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Y me están identificando esto. La expresión simbólica que me están mostrando es la negación de R implica la negación de S. La negación de R, esta sería la premisa 1. Voy a rayar. Esta sería la premisa 1. Perdón por tus numeritos. Esta sería la premisa 2. Y esta es la conclusión. ¿Ya? Entonces, la premisa 1, negación de R implica negación de S. La premisa 2, la negación de R. Y la conclusión, la negación de eso. ¿Por qué yo digo que es modus ponendus ponen? Entonces, miren, analicemos las características de esta expresión. Mire que la segunda premisa, el antecedente es igual a la segunda premisa. El antecedente de la premisa 1, el antecedente de la premisa 1 es igual a la premisa 2. Cuando ocurre eso, y yo me voy a la imagen que hemos venido trabajando desde hace rato, y voy a buscar dónde existe una implicación y dónde existe que el antecedente sea igual, que la premisa 2 sea igual al antecedente. Entonces miremos aquí. Este es igual a este es igual a este, y este es el caso que nos está pasando.
el antecedente es igual a la premisa 2. No me importa el valor del consecuente. No me importa si es negado o si está sin negar. Si se cumple esta condición, yo sé que mi conclusión va a ser todo el consecuente. Que si vamos acá nuevamente, voy a ver que como el antecedente coincide con la premisa 2, mi conclusión es el consecuente. Yo he creado las siguientes proposiciones simples. Carolina estudia ingeniería industrial en la UNA. Carolina aprobó el curso de cálculo diferencial. Entonces, ¿yo qué hago? Como esto es un condicional, ¿cómo se transforma esto? Si Carolina no estudia ingeniería industrial en la UNA, entonces Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. En este caso, ¿cómo quedaría este? Si Carolina, perdón, aquí se quedaría, Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial, Carolina no estudia ingeniería industrial en la UNAD. ¿Y esta S quién es? Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. Cuando unimos todo eso, nos da. Si Carolina no estudia ingeniería industrial en la UNAD, entonces Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. Puedo poner punto seguido o puedo poner una I. Prefiero poner el punto seguido para diferenciar una premisa de la otra. Entonces voy a colocar punto seguido. Carolina no estudia ingeniería industrial en la UNAD. En conclusión, o también puedo decir por lo tanto, Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. Miremos estos de acá. Vamos a tratar de identificar a cuál pertenece qué ley. ¿Este a qué ley pertenece? Miren, acá están todas las leyes. Miren, ¿este a qué ley pertenece? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Comparan esto sin importar las letras. Si acá hay una P, es posible que aquí esté la misma P, pero es posible que aquí tenga una R. Lo que importa es la característica de la premisa 1, la premisa 2 o en algunos casos la premisa 3. Entonces, esta que tengo yo aquí, ¿a qué ley se me aparece? ¿A qué regla de inferencia se me aparece? ¿Quién me ayuda? Profe, la primera sería modus ponendus pones. Si miramos, P entonces Q, P, miramos si el antecedente es igual a la premisa 2, el antecedente es igual a la premisa 2, concluyo con. Perfecto. ¿Este a quién se me parece? A una función. A una función, perfecto. ¿Y este a quién se me parece? ¿Cuál es el truco? Comiencen a buscar operadores. ¿Perdona cuál? ¿Estefanía? Ponens. No te escuché muy bien. Tolendos ponens. Miremos a ver. Tengo una disyunción perfecto. Estoy negando uno de los dos elementos. Sí, porque mire que la premisa 2 está negando la anterior. Mire que existen varias formas de negar. Este definitivamente tiene, por decirlo así, diferente signo que uno de estos. Entonces, en conclusión, es el otro. Perfecto. Así es, Estefanía, ese sería. Entonces, como pueden ver, modos ponendos ponen, la función y modo tolendos tomas. Está correcto.
Bueno, aquí están aquí hay algunas descripciones de las leyes, algo que ya hicimos. Miremos las proposiciones simples, están la estudia ingeniería, la ingeniería desarrolla la innovación es la base de la industria, en la industria 5.0 la inteligencia humana trabajará con la computación cognitiva. Entonces, de acuerdo a eso, P entonces, Q, ¿cómo quedaría? Si Ana estudia ingeniería, entonces la ingeniería desarrolla la innovación. Ana estudia ingeniería. La conclusión sería, la ingeniería desarrolla la innovación. Y aquí está malo. ¿Quién me dice por qué está malo? Ah, no, perdón, sí. La ingeniería desarrolla la innovación. En este caso, R y S. La innovación es la base de la industria. En la industria 5.0, la inteligencia humana trabajará con la computación cognitiva. La innovación es la base, en conclusión, la innovación es la base de la industria y la industria 5.0, la inteligencia humana trabajará con la computación cognitiva. Y para la última premisa que teníamos, el modo Tolendos, yo diría, Ana estudia ingeniería o no es cierto que la ingeniería desarrolla la innovación. Eso también lo puedo decir. O la ingeniería no desarrolla la innovación. Punto seguido. La ingeniería desarrolla la innovación. En conclusión, Ana estudia ingeniería. Entonces, básicamente eso es lo que ya hemos visto hasta el momento. Ya vimos la semana pasada el ejercicio 1 y aquí ya vimos el ejercicio 2. La expresión simbólica, identificar la ley de inferencia, las proposiciones simples y el lenguaje natural. El material que se utilizó fue el siguiente. ¿Tienen inquietudes, dudas? Profe, yo tengo una duda, pero en la forma de entregar los ejercicios. Cuéntame. Ahí sale que por cada ejercicio se tiene que colocar un nombre para el archivo. Entonces lo que voy a preguntar era que tiene que estar diferente. Mira, hay varias alternativas. Nosotros no peleamos por eso. Usted puede hacer lo siguiente. Me entrega una... Bueno, usted va a ir haciendo poco a poco la tarea. Entonces, digamos que hoy lunes hizo la tarea 1 y la entregó. Ya, la puso en el foro para que yo la revisara. El miércoles usted hizo la tarea 2. Pero el miércoles usted me puede coger en el mismo archivo que hizo la tarea 1, poner el punto 2. O si quiere, me entrega otro archivo para el ejercicio 2. Por ese lado no peleamos. Sí, Ok, sí, cuando dice sí, dime. para entregarlo en el foro. Sí, en el foro. En el foro. Recuerden esto, el foro es calificable. Y ustedes tienen que aprovechar el foro porque para las personas que han participado en el foro, yo ingreso, reviso su ejercicio, los corrijo, digo si está bueno o está malo para que ustedes continúen. Si los corrijo, es para que ustedes lo corrijan y si quieren lo vuelven a poner en el foro para que yo vuelva a revisárselos. Ese es el objeto del foro. El objeto del foro es como recibir una asesoría a medida que va avanzando la actividad. Al final, cuando ya está venciendo el plazo y antes de que venza el plazo, usted tiene que entregar ese archivo por el entorno de evaluación, pero es un solo archivo. En ese solo archivo, usted tiene que cumplir con las normas APA. ¿Qué significa eso? Las márgenes, tener introducción, objetivos, conclusión y referencias. ¿Ya? En el entorno de evaluación sí tiene que ir con todas las normas APA. En el foro, si usted quiere, me lo entrega sin portada y sin nada. Yo solo voy a revisar el ejercicio. ¿Qué es importante? Que me entreguen este archivo en Word, que no sea una imagen ni que tampoco sea un PDF. ¿Por qué digo que sea en Word? Para los que ya han participado, yo ingreso a ese Word y si tiene errores, escribo dentro del archivo Word diciéndole cuál fue su error.
Si ustedes me comparten una imagen o un PDF, va a ser muy complicado escribir dentro de ese PDF o dentro de esa imagen dónde estuvo el error. Me toca decirles en la primera línea o en la segunda línea, pero ahí nos podemos perder. Es mucho más fácil cuando ustedes ven puntualmente el archivo y ven dónde taché yo o dónde le puse una observación. Es mucho más fácil. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, en mi caso no. Listo. Les hago una recomendación. Díganle a sus compañeros, el próximo viernes volvemos a tener CIPAS. ¿Ya? ¿Qué vamos a resolver en el siguiente CIPAS? Pues el tercer punto. Pero si tienen dudas del primero y el segundo, bienvenidas sean, me las pueden a preguntar, pero dudas genéricas, ¿no? Me van a preguntar, profe, ¿este está bueno? Porque yo no lo voy a decir. Para eso está el foro. Pero si usted me dice, profe, es que no entiendo la construcción de la tabla de verdad, entonces yo vuelvo y le explico cómo se construye la tabla de verdad. Son preguntas genéricas. Entonces, por favor, inviten a sus compañeros. Yo voy a mandar un WhatsApp a todos para que no se le olviden que todos los viernes, hasta que termine el semestre, menos el último viernes de cada actividad, va a haber CIPAS. Profe, una pregunta, ¿hay registro de asistencia en los IPAs? Ay, perdón, gracias por acordarme. Ya se lo comparto, es que a mí se me olvida. Aquí le voy a copiar. Por favor, en el chat estoy compartiendo el formulario donde ponen la asistencia. Yo, Marlon Osorio, ¿qué hago? Pero el chat está como no disponible, profe. ¿El chat no está disponible? Para mí sí. Pues, yo no sé. El chat tiene que estar disponible. Profe, no nos deja, no nos deja. ¿A quién Porque no yo deja? incluso le iba a preguntar por la lista de asistencia, pero nada. ¿A quién no deja entrar? Bueno, ya sé que Adri no la deja. ¿Alguien más no deja entrar? Profe, cuando no deja entrar es porque no están registrados con la cuenta de Teams, por eso no se ve el chat. Yo por lo menos estoy registrada y sí puedo ver el chat. ¿Con qué cuenta entrases aquí? ¿Con qué correo? Con el correo de la universidad y la clave del correo. Listo. ¿Y Danis con qué correo ingresó? Yo ingresé con el usuario mío. Si es el correo personal, no te sirve. ¿Ya? Siempre tienes que ingresar con, por ejemplo, en tu caso será ¿cómo es? una.edu.co. ¿Ya? Todos los demás me aparecen como estudiantes de aquí. Por ejemplo, Estefanía de Tecnología. Tengo a Adriana, que es del CEA Caña, pero no me sé dónde es. York es de Tecnología y Desarrollo también. Los que no tengan, si ustedes ingresan con un correo electrónico que no pertenece a la UNA, no les va a dejar hacer muchas cosas en Teams. Por ejemplo, Estefanía puede ver la grabación de la semana pasada. Dani no la va a poder ver. ¿Listo? Entonces, para la próxima, Dani, tienes que ingresar con el correo electrónico. ¿Quedó claro? Profe, o sea que ya, o sea, no contaría mi asistencia como tal la de hoy. ¿Cómo hago para enviártelo? A ver. Profe, y con los datos, o sea, con los datos de cada uno, o así que los apunte o algo, pues somos No, pocos. esto es automático. Venga, un momentico, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a tratar de no vararnos. Espere un momentico. ¿Tienen WhatsApp? Sí, señor. Espere un Pero es que momentico. no Les nos voy a deja ni pedir. escribir ni nada. No. Me editan el número. Esperen un momentico. Entonces,
Ya saben, esto lo hago esta vez, la próxima vez se quedaron sin asistencia. Tienen que ingresar con la cuenta de la UNAD. Entonces, Danis, ¿qué WhatsApp tienes? 302 ¿302? 217 Sí. 5508. 302-217-5508. 08, sí, señor. La otra persona, ¿qué número tiene? Me decía que había otra persona que no tenía asistencia. ¿Quién era? ¿Adriana? Sí, profe. ¿Cuál es tu WhatsApp? Ya se lo. 314 314. 269. Espérate un momentico, voy a hacer una cosa.